Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presente en este congreso, en esta actividad. Soy el doctor Magdiel Torres de la Cruz, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y voy a compartir con ustedes el tema incidencia de enfermedades en cultivos tropicales en Tabasco, México, métodos naturales de control y prevención. El tema de las enfermedades de las plantas es muy amplio y es un poco difícil tratar las enfermedades en una sola sesión. Así que voy a compartir algunos aspectos importantes del estado de Tabasco que permite, que lo hacen potencial para la producción agrícola de cultivos tropicales. Y vamos a hablar de algunos entes que causan enfermedades en las plantas. Vamos a hablar sobre algunos métodos naturales de control y vamos a concluir con un caso de una enfermedad y vamos a trabajar en esta sesión con la moniliasis del cacao. Y para continuar, el estado de Tabasco es un estado con una gran riqueza natural, posee una significativa diversidad de flora y fauna, posee recursos hídricos importantes, suelos fértiles y permeables, un clima cálido húmedo, que lo hace una región potencial para la producción agrícola de productos tropicales. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el estado de Tabasco cuenta con una superficie de aproximadamente 372,000 hectáreas destinadas o potenciales para la agricultura y para pastos. En este mapa podemos ver referenciadas las zonas o las superficies potenciales para la agricultura. En nuestro estado existen diversos cultivos perennes que se cultivan en diferentes sitios. Sin embargo, destaca por superficie sembrada, destaca el cultivo de la caña de azúcar con 41,590 hectáreas. Le sigue en importancia por superficie sembrada el cacao, la copra o el cultivo del cocotero, el cultivo del banano, el cultivo de cítricos como naranja y el limón. Estos 6 cultivos sobresalen en los cultivos perennes, sin embargo hay otros como la toronja pomelo, la piña, papaya, mango, guayaba, incluso café para las zonas las zonas altas del estado de Tabasco. Entonces, pero sobresalen 6 cultivos perennes, bueno, 7 incluyendo la piña, como los más importantes tomando en cuenta la superficie sembrada. Doctor Magdiel, sí, doctor. Las diapositivas se detuvieron. Si le puede dar a avanzar. Gracias. Sin embargo, también tenemos o contamos con cultivos anuales en los que destaca por superficie sembrada el maíz, le sigue en superficie el arroz y de ahí otros cultivos como el chile verde, melón, pepino, sandía, tomate rojo, que son los que figuran en las estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, sobresaliendo por superficie sembrada el maíz. Y bien, de los 10 cultivos principales que se encuentran en el estado de Tabasco, los 10 que más aportan económicamente es el plátano, la caña de azúcar, el cacao, el maíz, el limón, la naranja, la piña y la copra. De esta manera, estos cultivos perennes están dentro del top 10 o dentro de los 10
principales cultivos por la derrama económica que generan. Coménteme, por favor, si se hizo el cambio de diapositiva. Sí, sí se ve bien. Okay, gracias. Bueno, además de esos cultivos que hemos mencionado, el estado de Tabasco posee potencial para una diversidad de cultivos tropicales que no se cultivan de forma intensiva en la actualidad. Sin embargo, el gobierno del estado, a través de la SEDAFO, han hecho trabajos en donde han mapeado las zonas potenciales para diversos cultivos, y entonces tenemos suelos y zonas geográficas potenciales para cultivar guanábana, maracuyá, mamey, zapote mamey, perdón, chayote, rambután, lichi, noni y tamarindo, que son especies que probablemente se cultiven como cultivo de traspatio, pero que no se han desarrollado como cultivos comerciales. Sin embargo, existen zonas con potencial para estos cultivos, y aquí en la parte inferior de esta diapositiva les comparto un link en donde ustedes pueden accesar a los mapas referenciados de las zonas potenciales para cada uno de estos cultivos. Ahora, a nivel nacional, diversos cultivos posicionan a nuestro estado de Tabasco en diferentes lugares de acuerdo a sus principales productos. Así, el estado de Tabasco ocupa el primer lugar en la producción de cacao, segundo lugar en la producción de plátano, tercer lugar en la producción de piña y copra, séptimo lugar en producción de caña de azúcar y toronja, octavo lugar en producción de naranjas y limones, noveno lugar en producción de arroz y décimo lugar en producción de papaya. De esta manera, estos cultivos... La diapositiva se quedó parada, doctor, si le puede avanzar. Ahí. Okay. Bueno, gracias. Por favor, comente si cambia mi diapositiva. Sí, sí cambió. Gracias y disculpen el contratiempo. Entonces les mencionaba que estos cultivos posicionan a nuestro estado en diferentes lugares respecto a la producción nacional, donde el cultivo del cacao, el plátano y la piña y la copra ocupan los primeros 3 lugares. Esto es importante, ya que nuestro estado entonces es un área con un potencial significativo para la producción de una diversidad de cultivos que crecen bajo las condiciones diversas que tenemos en nuestra entidad. Sin embargo, los cultivos en nuestro estado enfrentan varios problemas que afectan la productividad y la sostenibilidad de los diferentes cultivos. Uno de los problemas principales son las enfermedades, porque las plantas, al igual que las personas, pueden enfermarse. Y cuando una planta se enferma, se reduce su crecimiento, se reduce la producción, y porque el estado de salud de las plantas se ve afectada por las enfermedades. Sin embargo, la pregunta obligada aquí es ¿qué puede causar las enfermedades? Y bueno, existen unos organismos llamados hongos que son las principales causas de las enfermedades de las plantas.
En nuestra diapositiva tenemos les presento una hoja de banano con una mancha oscura, color café, y un halo amarillo, lo cual es el resultado está cambiando, parece. ¿No cambia? Sí, sí se ve. Gracias. Les decía que los hongos son los principales agentes causales de enfermedades en las plantas y les mostraba como ejemplo el caso de una hoja de banano con una lesión necrótica y halos amarillentos, que es el resultado de el crecimiento de un hongo llamado Pseudocercospora fijiensis y provoca una enfermedad que es llamada comúnmente cigatoca negra. La cigatoca negra está presente en todos los cultivos donde se cultiva banano en el mundo y puede reducir hasta un 50% el rendimiento, y la incidencia de esta enfermedad puede alcanzar hasta el 100% de las plantaciones si esta enfermedad en particular no se controla. De esta manera, los hongos ocupan el primer lugar en los trópicos en las causas de las enfermedades. Diversos hongos, existe una alta diversidad de hongos que causan diversas enfermedades en las plantas, y la enfermedad cigatoca negra es un ejemplo de hongos que causan enfermedades en las plantas, y en este ejemplo causando enfermedad en el banano. Las bacterias son otro grupo de organismos que causan enfermedades en las plantas, y tenemos aquí, les presento aquí una imagen de un corte que se le hizo a un racimo de banano, pero en la parte interna está necrosado, y esta enfermedad corresponde a la enfermedad llamada moco bacteriano, causado por la bacteria Rastona solanacearum, y esta enfermedad puede destruir hasta el 100% de las plantaciones porque esta enfermedad, este patógeno se multiplica sistémicamente en la planta de banano y puede causar esa pudrición desde las raíces hasta los frutos. Otro grupo de organismos que pueden causar enfermedades en las plantas son los nemátodos. Los nemátodos son animales y en su modo de alimentación, muchos nemátodos se alimentan de las raíces de las plantas, aunque existen nemátodos que pueden ocupar o alimentarse en partes aéreas de las plantas. En el ejemplo que les tengo en la diapositiva, Siguiente diapositiva, doctor. De nemátodos. ¿Cambió? No, no. Ahí sí ya se ven los nemátodos. Gracias. Les hablaba sobre los nemátodos. En la imagen podemos ver unas plantas de banano que están tiradas en el suelo. Estas plantas se han caído porque los nemátodos, al alimentarse de las raíces, van ocasionando que otros hongos ingresen por las heridas y necrosen las raíces. De esta manera, la planta pierde su sistema de anclaje en el suelo, que son las raíces, y con el viento, con el peso de los racimos, se caen, aunque
puedan tener una apariencia verde, vigorosa. Entonces, los nemátodos son otro grupo de agentes causales de enfermedades en las plantas. Existe una diversidad de nemátodos patógenos de plantas, causando problemas y pérdidas en diferentes cultivos. Con respecto a este nemátodo del banano, este nemátodo se llama Rhadophilus similis y causa un problema que le llaman barrenador de las raíces del banano, y puede ocasionar pérdidas entre el 20 al 100% de la producción. Además de los nemátodos, existen unos organismos que no poseen células, que son los virus, organismos acelulares, que también pueden ocasionar enfermedades a las plantas. Existe una diversidad de especies de virus causando enfermedades en diversos cultivos. Uno de ellos es el papayo. En el papayo se presenta una enfermedad llamada mancha anular del papayo, y este es ocasionado por un virus que científicamente se llama Papayo Running Spot Virus. Y este virus, que se multiplica dentro de las células, va a ocasionar disminución del crecimiento, pérdida de clorofila, por lo cual la planta se va a tornar con colores verdes claros, va a reducir el tamaño de las láminas foliares, va a reducir el tamaño de los frutos. Y algo característico es que los frutos van a presentar unas manchas en forma de círculos, y que es característico del virus de la mancha anular del papayo. Este virus en particular puede ocasionar pérdidas que van desde el 5% de la producción hasta el 100%. Esto va a depender de la edad en que la planta fue infectada por el virus. Si la planta es infectada a temprana edad, las pérdidas van a ser muy significativas. Sin embargo, cuando el virus infecta la planta ya en etapa avanzada de producción, los resultados de pérdidas son menores. Bueno, podemos resumir hasta este momento de la presentación que todas las plantas cultivables, como el papayo, el plátano, el cacao, el coco, el café, todos los cultivos que podamos tener, todos pueden enfermarse. Y entonces resulta necesario que los que se dedican a la producción aprendan a controlar las enfermedades de las plantas para que los cultivos crezcan sanos y se puedan tener cosechas significativas. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo se tratan las enfermedades? Y bueno, existen diversos métodos de control. Tenemos, por ejemplo, el control químico, que es uno de los que se han usado por muchos años. Sin embargo, el control químico ha mostrado que es uno de los métodos de control menos amigables con el ambiente. Por lo tanto, la tendencia actual es reducir significativamente el uso de productos químicos y darle prioridad a formas de control más amigables con el ambiente. Y entonces existen diferentes maneras de controlar las enfermedades. El control químico, como ya les mencionaba, ha dejado de ser el más relevante, aunque ha sido el más usado. Y probablemente en la agricultura convencional pueda o tenga que permanecer por mucho tiempo. Sin embargo, los efectos contra el ambiente e incluso contra el mismo ser humano son
significativamente adversos. Y entonces, el otro método de control es el control cultural, como lo definimos como aquellas acciones que son realizadas rutinariamente por los productores, pero que tienen un efecto importante sobre la incidencia de las enfermedades. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre algunas formas diferentes a las formas químicas de prevenir y controlar algunas enfermedades. Muchas de ellas son sencillas de llevar a cabo, otras requieren un poco más de cuidado, pero todas las estrategias son importantes para que las plantas estén sanas y productivas. Y entonces, una de las estrategias de control de enfermedades es el control de malezas. Pareciera una actividad muy cotidiana, pero el control de malezas influye porque además de disminuir la competencia por espacio y nutrientes con nuestras plantas cultivadas, las malezas en muchas ocasiones son el hogar donde viven los patógenos de las plantas o donde sobreviven los patógenos y otras plagas como los insectos. Entonces, la eliminación de las malezas, además de disminuir la competencia por espacio y nutrientes, también va a disminuir la posibilidad de que hongos, bacterias, nematos o virus patógenos de nuestros cultivos puedan permanecer. Entonces, al retirar la maleza o al controlar la maleza, estamos o podemos aportar para el control de las enfermedades que se puedan presentar en nuestros cultivos. Otra de las estrategias es proveerle a nuestro campo, a nuestra zona de producción, a nuestra área de cultivo, proveerle de un drenaje efectivo. Si bien es cierto que algunas zonas de siembra no requieren de drenaje, sin embargo hay que tener muy en cuenta esto, de que si hay encharcamientos, la acumulación de agua puede inducir la incidencia de enfermedades en las raíces, enfermedades en los tallos de nuestros cultivos, incluso en enfermedades aéreas, porque el agua almacenada o estancada puede crear un ambiente favorable para el crecimiento de hongos y de bacterias. Entonces, disminuyendo la cantidad de agua que se puede almacenar en el suelo de nuestro cultivo, podemos aportar para el control de algunas enfermedades que se puedan presentar. Otra estrategia que también se puede considerar como cultural, porque muchos acostumbran a practicarlo de manera rutinaria, es la poda de aireación. Cuando tenemos árboles perennes, cuando tenemos plantas perennes, es necesario darle poda de formación, pero también como el follaje crece durante el año, cuando el follaje es muy espeso, puede generar un microclima porque se almacena o se detiene la humedad ambiental, la humedad relativa, se detiene debajo del follaje y eso favorece el crecimiento de hongos y bacterias. Entonces, si nosotros le damos a nuestra plantación una poda de aireación, entonces vamos a disminuir la cantidad de humedad que se puede almacenar dentro de nuestro cultivo y además permitimos que el aire circule con mayor eficiencia dentro de nuestras plantas, se lleven esporas de hongos e incluso ingrese más radiación solar, más rayos del sol y ellos puedan incidir o eliminar
bacterias y hongos que estén presentes en nuestro cultivo y que sean patógenas. Entonces, la poda de aireación contribuye a disminuir la incidencia de algunas enfermedades en nuestros cultivos. Otra de las prácticas importantes para controlar enfermedades y una de las que menos se practica es la desinfestación de nuestras herramientas de trabajo. Siempre es importante desinfestar nuestras herramientas de trabajo porque cuando trabajamos con una planta que tiene una enfermedad, cortamos una rama, por ejemplo, o un fruto enfermo, si la misma herramienta utilizamos para los demás árboles, corremos el riesgo de llevar el hongo, la bacteria o el virus de una planta a otra a través de la herramienta de trabajo. Entonces, desinfestar las herramientas de trabajo contribuyen a el control de algunas enfermedades. Otra estrategia es la rotación de cultivo. Cuando nosotros cultivamos un cultivo en particular en un mismo sitio, se pueden generar, pueden crecer patógenos que van a permanecer en el suelo o en los rastrojos, y cuando volvamos a sembrar nuestro cultivo, se va a expresar el patógeno, va a tener como alimento nuestra planta y entonces vamos a tener incidencias incluso mayores a las que teníamos previamente, porque estamos sembrando siempre el mismo cultivo en el mismo suelo y entonces se están generando inóculos que quedan conservados en el suelo y que van a atacar, van a estar disponibles para enfermar a nuestras plantas cada vez que las sembremos. Por esa razón, en muchos casos no se recomienda sembrar siempre el mismo cultivo en el mismo suelo, o si en el año, como el caso del maíz, si podemos sembrarlo 3 veces al año, puede ser necesario que hagamos una rotación, que no sembremos siempre el mismo cultivo, que tengamos cultivos alternativos para que los podamos alternar con nuestros cultivos de interés y de esa manera romper los ciclos biológicos de los patógenos. De esta manera también la rotación de cultivo va a contribuir al control de algunas enfermedades. Pero además de rotar el cultivo, también podemos trabajar con una estrategia de control que se denomina cultivos intercalados. Como se presenta en la imagen, ahí tenemos en la imagen bandas de filas de maíz intercalados con plantas de papaya. Algunos cultivos permiten este intercalamiento y sin embargo hay que cuidar que no exista una competencia significativa por espacio y que ambos cultivos puedan crecer acompañados, ¿sí? Y este intercalamiento de alguna manera contribuye a la disminución de algunas enfermedades, porque hay enfermedades que son causadas por, más bien que son transportadas por insectos. Y bueno, al haber un intercalamiento, se da el caso de que a los insectos a veces les cuesta un poco más encontrar el cultivo y eso aporta al control tanto de plagas, cuando lo que se controla es el vector. De manera indirecta aportamos al control de las enfermedades y de plagas también, porque
tenemos, además de las enfermedades, tenemos una diversidad de insectos que funcionan o actúan como plaga de nuestros cultivos. Entonces, el cultivo intercalado es otra de las estrategias que podemos nosotros aprovechar para disminuir la incidencia de enfermedades y también de plagas. Además del cultivo intercalado, existe una estrategia que le podemos denominar profilaxis, en la cual podemos llevar a cabo una limpieza física de nuestro material de siembra. En la imagen vemos cómo un campesino está recortándole tejido a los cormos de plátano. Esa acción contribuye a disminuir zonas tejido necrótico que poseen probablemente hongos o bacterias, incluso nemátodos, de tal manera que el material que se siembre lleve una cantidad de inóculo muy baja y que le permita al cultivo desarrollarse con menos enfermedad. Entonces, la profilaxis de nuestro material de siembra contribuye al control de las enfermedades. En muchos casos, nuestro material de siembra pueden ser los cormos o pueden ser fragmentos de la planta, como el caso de la caña de azúcar. Pero en otros casos, nuestro material de siembra son las semillas que también pueden recibir un tratamiento previo para disminuir la carga de esporas de hongos o bacterias que puedan estar presentes en nuestras semillas. Otra estrategia, las trampas amarillas. Esta estrategia tiene la ventaja de que muchos insectos son atraídos por el color, por las ondas del color amarillo principalmente, aunque algunos tienen otras preferencias de otras longitudes de onda. Sin embargo, el color amarillo puede atraer a una diversidad de especies de insectos y estas trampas amarillas se les denominan trampas porque poseen un pegamento y el insecto, al ser atraído por el color amarillo, se dirige a la bolsa en este caso y se queda adherido al nylon que se tiene instalado con pegamento. Y entonces, de esta manera, las trampas amarillas contribuyen como una estrategia para el control de las enfermedades y de las plagas también. Y cuando se trata de controlar insectos vectores, pues de manera indirecta estamos contribuyendo al control de enfermedades al atrapar y matar de esta manera a los vectores de virus y de bacterias que puedan enfermar a nuestro cultivo. Otra estrategia corresponde a estructuras mecánicas a las cuales se le han nombrado bioespacios. No es otra cosa más que una área delimitada por malla antiáfido y que impide el ingreso de insectos que pueden ser plagas y además que pueden ser vectores de bacterias y de hongos y que puedan causar enfermedades a nuestros cultivos. Entonces, los bioespacios de este tipo pueden contribuir a controlar las enfermedades y las plagas de nuestros cultivos. En algunos cultivos se practica también el embolsado de los frutos. El embolsado tiene
diversas funciones. En el caso particular del banano, evita el daño físico, que puedan causar insectos, evita el daño físico que las mismas hojas puedan causar sobre los frutos, impide incluso que patógenos como los hongos y las bacterias puedan infectar el racimo, y además también aporta para que cuando se aplique algún plaguicida o algún fungicida en particular, el plaguicida no quede como residual sobre la superficie de los frutos. Pero es una estrategia que también puede contribuir al control de enfermedades y al daño que las plagas puedan ocasionar en algunos frutos en particular. Diversos frutos pueden ser protegidos de esta manera, contribuyendo a la sanidad del cultivo. Otra estrategia corresponde a una acción o a la acción de eliminar fuentes de infección. Normalmente, cuando una planta se enferma, cuando la enfermedad corresponde a virus, a bacterias o a hongos, incluso nemátodos, las plantas enfermas pueden infectar a las plantas sanas. Se da el caso del contagio a partir de la fuente de inóculo. Por ejemplo, si un fruto está enfermo y produce esporas, a partir de ese fruto, frutos sanos se van a contaminar, se van a contagiar de las enfermedades a partir del inóculo que está presente en las plantas enfermas. A veces el tejido enfermo son las ramas, cuando hay hongos o bacterias que causan necrosis o muerte de las ramas, y que esas ramas también son fuente de inóculo para que otras plantas, aquellas plantas sanas, puedan enfermarse. Entonces, si nosotros retiramos de la planta todo tejido que está enfermo, podemos contribuir de esta manera a disminuir la cantidad de inóculo, la cantidad de patógeno que está presente en nuestro cultivo, y contribuir de esa manera a la disminución de las enfermedades. A veces el patógeno está en los granos almacenados, incluso en los que vamos a usar como semilla para la siembra. Las hojas pueden ser fuente de inóculo. Y aquí en la imagen tenemos una planta de plátano que está enferma con cigatoca negra. Y entonces el campesino aquí está en un proceso de deshoje porque está eliminando las hojas que tienen la enfermedad. De esta manera impide que las hojas de la planta que todavía no están infectadas puedan librarse de la infección al disminuir o al quitar la fuente de infección. De esta manera, eliminar la fuente de infección contribuye a disminuir las enfermedades en nuestros cultivos. Además de estas acciones culturales de las que hemos hablado, existen los extractos vegetales. Los extractos vegetales, pues como su nombre lo indica, son extraídos del tejido de algunas plantas. Algunas plantas tienen la virtud de producir sustancias que pueden servir como repelentes de insectos, como fungicidas, como bactericidas, y que puedan ser utilizados para el control de enfermedades de nuestros cultivos y también para controlar plagas.
En la imagen, la planta que se ve en la imagen es el árbol de Neem, aunque ya algunos fabricantes de productos agropecuarios ya venden el extracto de Neem, que es un extracto vegetal, para dosificarlo y aplicarlo en campos. Sin embargo, los campesinos también pueden de manera directa hacer su extracto a partir de la planta. Existen diversas plantas que pueden servir para fabricar extractos vegetales, para preparar extractos vegetales, y el neem es uno de los más utilizados. Sin embargo, también puede servir el chile, puede servir el ajo, aceites de cítricos, el té de tabaco y algunos extractos como extractos de crisantemo que poseen piretrinas que actúan como insecticidas. De esta manera, los extractos vegetales también pueden contribuir a controlar enfermedades. Pero además de esto, contamos con el control biológico. El control biológico es el uso intencionado de insectos depredadores, insectos parasitoides, hongos que matan insectos, hongos que matan hongos, nematodos que matan nemátodos, bacterias, para controlar tanto plagas como enfermedades. Algunas enfermedades son transmitidas por insectos, y una de las formas de controlar las enfermedades transmitidas por insectos es controlando al insecto que las transmite. Entonces podemos usar insectos depredadores de insectos, como es el caso de lo que le presento aquí en la diapositiva. En la diapositiva superior tenemos una larva de un insecto llamado crisoperla, les llaman comúnmente también crisopa, que devora pulgones. Muchos pulgones son transmisores de virus hacia nuestras plantas. Entonces, el control biológico a través de insectos depredadores de otros insectos puede contribuir al control tanto del insecto plaga como de manera indirecta a las enfermedades que son transmitidas por los insectos plaga. También tenemos un coleóptero en la foto inferior que está depredando pulgones, y que la continua alimentación de estos organismos depredando pulgones contribuye a disminuir la cantidad de insectos plaga que puede haber en nuestro cultivo. Y si esos insectos plagas también transmiten enfermedades virales o bacterianas, pues también son controlados de manera indirecta a través del control biológico con insectos depredadores. Pero también tenemos o contamos con una diversidad de insectos que actúan como parásitos de otros insectos, y al actuar como parásito, este tipo de parasitismo termina matando al insecto al cual parasitan, contribuyendo también de manera significativa a controlar los insectos plaga. Y si estos insectos plaga también son transmisores de bacterias o virus, pues se contribuye de manera indirecta también a controlar estas enfermedades. Dentro del control biológico también tenemos la estrategia de usar hongos que matan insectos. Aquí en la imagen yo les presento una chinche que está micosada, fue invadida por un hongo
llamado Beauveria bassiana, y el hongo enferma al insecto y crece dentro del insecto y al final emerge a la superficie para producir más esporas. Entonces, de esta manera se pueden usar los hongos para matar a insectos. Y bueno, esta estrategia es muy amigable con el ambiente porque los hongos que matan insectos no afectan a la planta, no afectan a los humanos y pues no contamina en la manera que contaminan los productos químicos. Entonces, el usar hongos que matan insectos es otra de las estrategias que podemos usar para el control de plagas. Pero también podemos usar hongos que matan hongos. Y existen hongos del género Trichoderma que son comercialmente distribuidos y que pueden fumigarse en nuestra plantación y contribuir a la disminución de las enfermedades en nuestros cultivos. Y bien, todo esto que hemos hablado hasta ahora corresponden a estrategias de control que tienden más a formas culturales y naturales para controlar Doctor, enfermedades. me quedan 7 minutos. Gracias. Ya vamos terminando. Entonces, estas estrategias pueden contribuir al control de enfermedades sin prescindir del control químico. Sin embargo, existen ocasiones donde se hace necesario utilizar algún producto químico. Sin embargo, esto debe ser planteado bajo una estrategia que se denomina manejo integrado del cultivo, en donde podamos seleccionar de manera inteligente todas aquellas estrategias que puedan y que esté comprobado que sirvan para controlar la plaga en particular que nos interesa. Y entonces, concluyo aquí con las estrategias que nos permiten, estrategias diferentes al control químico que nos permiten ejercer un control sobre las enfermedades de nuestros cultivos. Y quisiera ahora compartir con ustedes un caso especial, un caso particular de una enfermedad del cacao, y voy a hablarles un poco de una manera concisa sobre la enfermedad y sobre un caso que nosotros evaluamos y que nos resultó un caso de éxito. Entonces, comienzo hablando de una enfermedad y la forma en que la controlamos o que logramos un control en el año productivo en que fue evaluado la estrategia integrada de control. Y bueno, les presento entonces a la moniliasis del cacao. El cacao, los que somos de Tabasco sabemos que el cacao es un cultivo tradicional en nuestra entidad federativa. De hecho, es uno de los cultivos que sobresalen y que representan al estado de Tabasco. Sin embargo, al igual que otros cultivos, el cacao está sujeto a continuas incidencias de diversas enfermedades. Por lo menos unas 7 enfermedades en el estado de Tabasco hemos registrado para el cacao, pero la principal es la moniliasis del cacao. En la imagen yo les presento una diversidad de formas o síntomas en las que podemos ver reflejada la enfermedad. Y bueno, de manera externa, la moniliasis del cacao se va a manifestar como hinchamientos en los frutos jóvenes, porque el hongo
germina en la superficie del fruto y penetra hacia el interior sin causar necrosis, pero induce un desbalance hormonal dentro del fruto y le causa un sobrecrecimiento de tejido. Cuando el hongo cumple un 35, 40 días dentro del fruto, comienza a matar el fruto, lo necrosa, y sobre el fruto crece micelio que posteriormente se invade de esporas que el mismo micelio produce, y que esas esporas son las que sirven para contaminar o para contagiar a otros frutos. También podemos ver en algunos frutos cercanos a la madurez fisiológica, podemos observar manchas que tienen una apariencia de manchas aceitosas. También podemos ver maduración adelantada del fruto, maduración prematura, y podemos ver también la esporulación en frutos cercanos a la madurez fisiológica. Una vez que el fruto es necrosado en su totalidad, el hongo va a crecer sobre la superficie del fruto, y el continuo crecimiento del hongo sobre él va a deshidratar el fruto, pero el fruto continuará produciendo esporas del hongo aproximadamente 7 meses, lo cual va a dar tiempo para que exista de manera continua la infestación o la infectación de nuevos frutos. Cuando nosotros abrimos estas... 2 minutos, doctor. Gracias. Cuando nosotros abrimos estos frutos, vamos a ver una necrosis en la parte interna, y lo cual refleja la acción interna del hongo dentro del fruto. Bueno, nosotros evaluamos diferentes estrategias de control sobre esta enfermedad en 2 ciclos productivos, y encontramos lo siguiente. Encontramos que la enfermedad se presenta casi todo el año, con mayor incidencia en los meses de octubre y diciembre. Y las pérdidas que ocasiona este patógeno a nivel del estado de Tabasco, en promedio se pierde el 76% de los frutos. Y bueno, nosotros evaluamos diferentes estrategias de control, dentro de las cuales incluimos control de maleza, poda de aireación, incluimos también la eliminación de mamones o renuevos, disminuimos el encharcamiento del agua, proveyendo de drenaje, se eliminaban los frutos enfermos para disminuir la incidencia de la enfermedad, y en algún momento se protegieron los frutos con un fungicida de bajo impacto, y tuvimos lo siguiente: donde no se aplicó un manejo, tuvimos un 76% de incidencia en la primera evaluación, pero donde se manejó donde se desarrolló un paquete de manejo integrado que incluyó disminución de la sombra, poda de aireación, eliminación de renuevos, eliminación de frutos enfermos, y la aplicación de un fungicida de bajo impacto, disminuimos la enfermedad hasta el 7.7%. Cuando repetimos el tratamiento, de igual manera se repitió que donde no aplicamos nada, se tuvo un 75% de mortalidad de frutos, pero donde sí aplicamos un manejo integrado completo, la enfermedad se bajó al 4%, y esto representa para nosotros un caso de éxito de manejo de esta enfermedad, porque en el testigo la apariencia era un poco desoladora, sin frutos, porque todos los frutos se van muriendo de forma continua, pero en la misma área de cultivo, pero donde hicimos el manejo integrado, que aquí lo represento con el MIC,
Las plantas tenían esta apariencia donde estaban con una carga de frutos significativa, reflejándose de esta manera un manejo eficiente con estrategias de control natural y control cultural que poco prescindía del control químico. Entonces, con esta diapositiva concluyo con lo siguiente, que las enfermedades en cultivos tropicales afectan la producción agrícola de Tabasco. Concluimos también que existen alternativas naturales de control y prevención que son sostenibles y que son efectivas. Y que la combinación de prácticas culturales, de control biológico y el uso de extractos naturales son claves para reducir la incidencia de las enfermedades en nuestro cultivo. Por mi parte es todo y agradezco la atención que hayan prestado a esta presentación y quedo disponible para contestar alguna pregunta que ustedes tengan. Con gusto las respondo si está dentro de mis posibilidades. Muchas gracias, doctor. A continuación, tenemos la pregunta de Marco Antonio. Y nos dice, de los cultivos básicos y perennes mencionados en el estado de Tabasco, ¿qué enfermedad ha causado gran pérdida económica a niveles catastróficos? Por Marco Antonio Col. Ok. Mencionábamos como cultivos más importantes dentro de los perennes el cacao, la caña de azúcar, el coco, la naranja, el banano. En el cacao, pues ya mencioné que la principal es la moniliasis del cacao, ocasionando pérdidas de hasta el 75%. En caña de azúcar también se tiene tanto plagas como enfermedades importantes, como la escaladura de la caña de azúcar, y como plaga se tiene la mosca pinta, que son los dos problemas sanitarios que, de los más importantes en la caña de azúcar. En las plantaciones de coco se tiene el amarillamiento letal del cocotero, que es ocasionado por un fitoplasma, una bacteria, que ha ocasionado la pérdida de la mayor parte de las plantaciones de coco en lo que es el Caribe y el Golfo de México. En cítricos tenemos el virus de la tristeza de los cítricos, que es una de las enfermedades que más pérdidas ha ocasionado en la producción de cítricos. Y en banano tenemos el moco bacteriano y también tenemos a cigatoca negra, a Mycopharela fijensis, que son dos de los principales patógenos que ocasionan problemas severos en la agricultura de estos cultivos. Muchas gracias, doctor Magdiel. Tenemos otra pregunta. Comentaba usted que la monilia es una de las enfermedades que ha causado gran pérdida económica de manera catastrófica. ¿Y nos pudiera indicar la forma de control de esta enfermedad para el caso de cacao del estado de Tabasco y sobre todo a lo largo del año? ¿En qué momento es recomendable realizar cada una de estas estrategias que nos fue mencionando? Adelante, doctor. Gracias. La moniliasis fue el ejemplo final que les mostré de forma rápida. Y como el cacao produce frutos durante casi todo el año, sin embargo, existen picos de producción que son los más importantes
y que reflejan la producción anual más sobresaliente. Sin embargo, el manejo de la moniliasis tiene que ser un manejo permanente que incluya acciones, dentro de las más importantes, la eliminación de la fuente de inóculo. Cada fruto que está muerto por moniliasis y que produce esporas, posee, se ha calculado 7 billones de esporas que puede producir un solo fruto y que es suficiente para contagiar, para que se contagie superficies grandes de cacao. O sea, con un solo fruto se puede contagiar una plantación completa. Entonces, quitar la fuente de inóculo, quitar los frutos enfermos es una de las estrategias principales, la cual se debe hacer de forma rutinaria. Se han hecho pruebas de cuál sería la frecuencia más aceptable para eliminar los frutos y se ha concluido que la eliminación debe ser semanal. A partir de que se empiezan a observar los primeros frutos enfermos, se deben comenzar a eliminar de manera semanal, hacer una revisión visual y eliminar o quitar los frutos enfermos de las plantas. De esta manera se disminuye el inóculo inicial y el inóculo secundario, y se evita la producción de inóculo secundario que promueva la continuidad de la enfermedad. Prácticamente quitando el inóculo, le cortamos el ciclo de vida a la enfermedad. Entonces, esa es una de las estrategias, pero como mencioné, hay otras como la poda de aireación, la protección de los frutos con algún fungicida de bajo impacto al ambiente, eliminar los charcos de agua mediante un drenaje efectivo, eliminar los renuevos para que la planta no gaste energía manteniendo mamones. ¿Qué más puedo mencionar? También regular los árboles de sombra, eso también es importante porque la sombra también contribuye a, a la incidencia de la enfermedad. Entonces, el quitar el inóculo es una de las estrategias más importantes. Doctor, por aquí hay otra pregunta. Nos preguntan si el movimiento de personal o de trabajadores dedicados al campo podría influir en dispersar alguna enfermedad, o si no hay ningún problema, y si lo hubiera, ¿qué recomienda usted, doctor? Adelante. La recomendación es diferente para cada caso. Hay enfermedades que pueden ser transmitidas o más bien promovidas por la actividad humana. Las enfermedades virales pueden ser llevadas o transmitidas a través de la ropa de los trabajadores, que cuando le causan alguna lesión a las plantas. Algunas enfermedades virales incluso pueden ser dispersadas a través de los trabajadores. En cacao, la monilias se dispersa más por el viento, así que es recomendable que al quitar las plantas, los frutos enfermos se dejen en el suelo y que no se muevan a través de la plantación para no dispersar las esporas. Sin embargo, sí hay enfermedades en otros cultivos en donde el personal debe tener mucho cuidado. Por ejemplo, el moco bacteriano en el banano debe recibir una atención muy especial por una persona capacitada que, que le dé el seguimiento a la enfermedad para eliminar la fuente de inóculo en el menor tiempo posible. Los humanos pueden dispersar algunas enfermedades, sí, principalmente las bacterianas y las enfermedades virales.
Muchas gracias, doctor Magdiel. Le agradecemos su tan brillante presentación, su experiencia en esta temática de enfermedades tropicales. Es de las mejores que conocemos. Y nos despedimos de usted, sin antes agradecerle. Y muchas gracias, doctor Magdiel. Gracias a ustedes también por su atención y por la Hasta invitación. luego. Hasta luego. Dice Portugués. ¿A dónde regresará? ¿Te gusta el escritorio? Portugués.